Muy buenas tardes para todos. Para la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es un gusto dar inicio la tarde de hoy a esta conferencia que hablará de hipertensión, diabetes y COVID-19. Esta intervención estará a cargo del doctor Gustavo Márquez Salom. Doctor Gustavo, buenas tardes. ¿Me escucha perfectamente? Doctor Gustavo, ¿me escucha? Sí, te escucho, Johanna, te escucho bien. Perfecto, doctor. Bienvenido a este Facebook Live. Vamos a hacer la presentación de las diapositivas del doctor Gustavo para dar inicio con la conferencia. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión. Muy agradecido a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a Diabetrix Healthcare SAS y a toda esta audiencia tan selecta que me permite tocar hoy varios tópicos especialmente dirigidos a pacientes con hipertensión, diabetes y a la ciudadanía en general en el contexto de la pandemia por COVID-19. Ya lo decía, esta conferencia se realiza como un servicio social de Diabetes Healthcare SAS sin ánimo promocional de productos y como un aporte a la educación ciudadana en momentos de la emergencia sanitaria. Agradecimientos a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por facilitar su plataforma y tecnología informática con sentido social y preventivo para la salud. Un mensaje muy importante. Tengamos aliento y esperanza. Pensemos no solo en los fallecidos en esta pandemia, sino en los recuperados. Y lo más interesante, el cómo nos va a ir de aquí en adelante depende mucho del seguimiento de las indicaciones y recomendaciones. Así que tú puedes constituirte en parte del éxito y de tu buena suerte. Debo recordar el mecanismo de propagación o de difusión del SARS-CoV-2 o COVID-19. La principal forma de propagación es el contacto de persona a persona. También la propagación se puede hacer a través de superficies u objetos contaminados. En la propagación de persona a persona, lo que ha dado origen al concepto de aislamiento social, una persona debe estar distante de la otra por lo menos a más de 1.84 metros. Lo ideal siquiera es que la persona que puede representar un contacto potencial esté por lo menos a 2 metros. Y en el contacto cercano tenemos la posibilidad de contagiarnos por gotas respiratorias que llegan a la boca, a la nariz y luego son inhaladas llegando hasta los pulmones. Esto se puede producir por diferentes mecanismos, por la tos de quien tiene el coronavirus, por estornudos o por la conversación. También tenemos propagación a través de superficies u objetos contaminados. Por ejemplo, el toque de una superficie contaminada y luego paso a boca, nariz y ojos con las manos
o al sacudir, que se puede producir un aerosol de partículas. Y puede haber contacto a distancia y no solamente contacto cercano cuando hay partículas micrométricas muy pequeñas flotando en el aire y sin rumbo. Esto también se ha llamado microgotículas. No se sabe exactamente cuál es el volumen infectante. Lo que sí se sabe es que cuando se habla en voz alta o se respira aceleradamente o se canta, se pueden generar más de 100.000 micropartículas. Y si estas micropartículas que quedan en el aire no recirculan, no se movilizan y se quedan estacionarias. Por eso es tan importante el concepto de ventilar los espacios donde habitamos. Aquí les presento en esta diapositiva un estudio importante del New England Journal of Medicine. Y ustedes ven aquí en el panel de arriba, donde está la flecha roja, que en las gráficas, los signos de color rojo representan el tiempo en que puede durar el coronavirus, el SARS-CoV-2, en diferentes superficies. Como aquí es difícil leer estas gráficas, entonces yo voy a transportar esta información a la siguiente diapositiva para comentarles que dispersado en aerosol, el SARS-CoV puede demorar 3 horas aproximadamente. Pero si se trata de metal, como por ejemplo perillas de puertas, joyas, cubiertos, puede demorar 5 días. En madera, por ejemplo, en muebles, decoraciones, 4 días. En plásticos, por ejemplo, contenedores de leche, botellas con detergentes, asientos de buses y subways, donde en algunas ciudades donde hay subtes o en otras donde hay metro, Transmilenio, etcétera, esto es aplicable a los asientos de plástico. También en maletines plásticos, en los botones de ascensores, si son plásticos, esto demora 3 días aproximadamente. En superficie de acero inoxidable, por ejemplo, refrigeradores, bandejas, moldes, sartenes, jarras, botellas, de 2 a 3 días. En cartones, por ejemplo, en los cartones de las cajas para envíos, puede demorar 24 horas. Sobre el cobre, ejemplo, monedas, cafeteras, utensilios de cocina, puede demorar 4 horas. En aluminio, ejemplo, en latas de gaseosas, en papel de aluminio de 2 a 8 horas, en vidrio, por ejemplo, en vasos, tazas medidoras, espejos, ventanas, más de 5 días, en cerámicas, por ejemplo, platos, jarrones, 5 días, en papel de pocos minutos a 5 minutos, dependiendo del papel, en alimentos. El coronavirus no parece esparcirse, pero sería una buena práctica lavar frutas y vegetales con un chorro de agua fuerte antes de comerlos, o restregar o cepillar la superficie y lavar las manos después de visitar supermercados. Doctor, qué pena lo interrumpo, ¿me escucha? Si la persona tiene un déficit inmunológico. Sí, escucho. Estamos en la diapositiva tiempos de SARS-CoV-2 activo en superficies. Sí, correcto. Ok, perfecto. Es que hace un momento se quedó la diapositiva estática y creo que no le estaba pasando, pero ya se actualizó. Bueno, gracias. Listo, muchas gracias. En agua, gracias a usted. En agua, el coronavirus hasta ahora no se ha encontrado en agua potable, y en otras superficies como telas o recubrimientos, esto puede ser variable según el caso.
Algo muy interesante y que se ha comentado son los efectos de la temperatura sobre la capacidad infectante del virus. En un estudio hecho por la Universidad de Hong Kong, en esta diapositiva ven ustedes diferentes grados de temperatura. A 37 grados centígrados, la infectividad del virus se pierde a los 2 días. A 56 grados centígrados se pierde en 30 minutos. A 70 grados centígrados se pierde en 5 minutos. Entonces, esto puede tener efecto y desde luego en los climas cálidos el virus va a permanecer menos tiempo activo. Y esto también es aplicable a que el agua caliente también es un mecanismo para reducir el tiempo de infectividad del virus. Hablando de desinfección, precisamente quería decirles que el jabón es tal vez el desinfectante más económico, tiene un efecto detergente que cuando se une a la fricción con el lavado de manos surte efectos muy favorables. Pero hay muchas soluciones que están basadas en hipoclorito de sodio o blanqueador, lo que se ha llamado lejía doméstica. Si usted toma una solución de hipoclorito de sodio de 1 a 50, puede desinfectar con ella superficies, pero es recomendable quitar primero el polvo con una bayeta húmeda. Y es muy sencillo preparar una lejía del 1 al 50. Usted toma 20 mililitros de blanqueador, no importa la marca, lo echa dentro de una botella de 1 litro, rellena la botella con agua del grifo hasta completar y entonces cierra la botella y le da vuelta varias veces para mezclar. Cuando compre un alcohol, trate de mirar en el rótulo cuántos grados tiene. Aquí estoy indicando en el rótulo de esa botella 70 grados. El desinfectante o la desinfección con alcohol se logra al 70% o más. Si usted tiene un alcohol al 96% y lo quiere llevar al 70%, toma 70 mililitros de alcohol de 96 grados, rellena con agua del grifo hasta 100 mililitros, cierra la botella y le da vuelta varias veces para mezclar. Aquí en esta tabla vemos varios desinfectantes con acción virucida. Fíjense que aquí aparecen desinfectantes a base de cloro, agua oxigenada, los alcoholes, los fenoles, los amonios cuaternarios. También, donde estoy señalando, pues no podemos dejar de mencionar lo que ya hemos dicho del blanqueador, la iodopovidona, el clorosilenol, la clorhexidina y el cloruro de benzalconio, que es un derivado de amonio cuaternario. Los tapabocas se han erigido en uno de los elementos de protección de la población para no adquirir la infección y hasta el momento hay 3 tipos de tapabocas de uso medicinal autorizados en el país, los cuales pueden ser utilizados por personas con enfermedades respiratorias como una barrera para prevenir la propagación del virus. Estos tapabocas son convencional, que pueden tener filtro de tela, antibacteriano, filtro antibacteriano y máscara de alta eficiencia, siendo la más conocida la que tiene filtro N95. Aquí tenemos 2 imágenes. Una que es el tapabocas quirúrgico, tal vez muy conocido y bastante usado, y debajo de él tenemos una mascarilla, un tapaboca que es un N95. En los tapabocas usuales se impide la filtración de bacterias, pero desde luego no impide la filtración de virus. Es un atenuador, pero no bloquea completamente la filtración de virus.
Estos tapabocas tienen adaptadores nasales ajustables, son hipoalergénicos, repelen a fluidos, se sellan con ultrasonido generalmente y no generan pelusas. El virus en el exterior, y esto es muy importante, según estudios de la Universidad de Hong Kong, puede demorar hasta 7 días en el exterior. Los tapabocas de alta eficiencia N95 filtran hasta el 95% de las partículas y no filtran aerosoles aceitosos. Es muy importante utilizar correctamente los tapabocas. Cuando usted va a usar un tapabocas por primera vez, tiene que tener las manos bien lavadas y desinfectadas. Entonces, con las manos en esas circunstancias, abre el tapaboca y lo ajusta a la forma de su cara, de su nariz. Y generalmente, para hacer esto, la cara externa generalmente es de color, entonces la cara interna es la que usted va a llevar a la superficie de su cara. Lo coloca primero por debajo de la barbilla, luego se cubre la boca y la nariz, comprobando que ajusta, que no quedan espacios libres, y una vez colocado, hay que ajustarlo por los elásticos correctamente y adosarlo lo más que se pueda en la piel para evitar fugas de aire. Usted, como tiene en ese momento las manos desinfectadas, lo puede moldear con la banda metálica tocando el tapaboca por la cara externa. De allí en adelante no lo debe volver a tocar con las manos por la parte externa. Durante el uso, por lo tanto, no debe tocarlo externamente porque se contamina las manos si llega a haber caído coronavirus en la parte externa. Cuando el tapabocas esté húmedo, debe cambiarlo. Trate de no reutilizar los tapabocas que son de un solo uso. Al quitarlo, es recomendable no tocar la parte delantera, ya lo hemos dicho. Hay que lavarse siempre las manos después de quitar el tapabocas. Los tapabocas N95 no deben reutilizarse, pero si por razones de disponibilidad toca reutilizarlo, lo mejor es que usted lo guarde más de 8 días en un sitio hermético, y cuando lo saque, por el tiempo en que el virus se ha calculado que puede estar allí, probablemente si ya tiene virus, en ese tiempo ha desaparecido. Porque también podría esterilizarlos con luz ultravioleta, pero esto es un poco más complejo. No solamente el N95 es un tapaboca de alta eficiencia, también hay tapabocas que filtran el 78, el 92, el 90, el 98%. Lo que interesa es el porcentaje de filtración mínimo en estos tapabocas de alta eficiencia. Los guantes. Este es un punto muy importante que puede ser bastante debatido. Los guantes de látex no resisten el lavado repetido. En la medida en que se haga, aumenta la permeabilidad y reducen la protección. El racional de quienes usan guantes radica en no tocar objetos con la piel. El SARS-CoV-2 no entra por la piel de las personas, sino por las mucosas. Si se toca la cara con los guantes contaminados, da igual que hacerlo sin ellos. El uso sistemático de guantes no está recomendado. Podría ser favorable para protección de personas que manipulan dinero, pero en este caso pueden evitar la transmisión a los demás. Los guantes bien usados pueden proteger a quien los usa, pero pueden también ser fuente difusora de contaminación. Son necesarios en clínicas, hospitales y sus unidades para el equipo de salud, también para quienes trabajan en aseo y desinfección. Los guantes de neopreno son recomendables para trabajo pesado y labores de aseo, por ejemplo, trapear.
hay que lavarlos después de cada procedimiento y ponerlos a secar. Me refiero a los de neopreno. Al lavarse las manos después de cada manipulación de objetos, se asegura más que con el uso de guantes la protección y la reducción en la propagación. El mensaje crucial es: no sirve llevar tapabocas o guantes si no desinfectas y te lavas las manos lo necesario. Ahora, ¿cómo quitarnos los guantes? Esta gráfica es ilustrativa por sí solo. Usted primero toma un guante por la parte de la muñeca y lo saca hacia los dedos, luego que ya prácticamente lo tiene recogido con la otra mano que tiene aún el guante, lo deja allí atrapado, se quita el otro guante tratando de tomarlo desde la muñeca hacia los dedos, de tal manera que prácticamente un guante queda dentro del otro. Luego lo lanza a el dispositivo de recolección o basura y no se olvide lavarse eficientemente las manos. Para salir de casa hay ciertos parámetros interesantes, tratar de salir lo mejor cubiertos, tener el tapaboca y ponértelo antes de salir. Si tienes mascotas, procura que no se roce con superficie en el exterior. Si tienes pañuelos, arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada, en basureros. Trata de no pagar en efectivo, pero si lo tienes que hacer, desinfecta la mano. No toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Trata de recogerte el pelo. Intenta de no usar el transporte público. Lleva paños desechables y úsalos para cubrir tus dedos al tocar la superficie. Si toses o estornudas, hazlo en el codo, no en las manos o en el aire. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante y mantente a la distancia por lo menos de 2 metros de cada persona. Y al entrar a la casa es muy importante no tocar nada, quitarse los zapatos, desinfectar las patas de tu mascota, te quitas la ropa exterior y la metes en una bolsa para lavar, dejas la cartera, la llave en una caja a la entrada y luego te duchas y lavas especialmente todas las zonas que estuvieron expuestas. No te puedes duchar. Limpia tu teléfono, limpia los bolsos, quítate los guantes como ya se indicó y recuerda que no es posible hacer una desinfección total y por lo tanto el objetivo es disminuir el riesgo. Y otra cosa importante, por lo que decía de las micropartículas flotantes: ventila tu casa, abre ventanas y crea corrientes de aire para que haya movimiento de esas microgotículas que pueden estar en el ambiente. Aquí les muestro una forma alternativa de quitarse los zapatos y es utilizar un tapete desinfectante. Este tapete en esta parte donde tú pisas cuando llegas debe tener un desinfectante, está hecho de policloruro de vinilo, entonces es como la almohadilla de un sello. Entonces al meter tú los zapatos aquí es como si metieras el sello dentro de la almohadilla y así descontaminas la suela de los zapatos, que es la que tiene más contacto con la calle, y luego das el paso siguiente y cuando llegas a la parte de adelante del tapete, aquí hay polipropileno en fibra para secarte lo que se ha humedecido en la parte verde del tapete. Esta es una forma alternativa de limpiarte a dejar los zapatos por fuera de la entrada, por fuera de tu casa. Para lavar la ropa, lo más importante, si hay enfermos y con coronavirus en la casa, entonces hay que lavar la ropa de ellos aparte. Y la ropa de la lavadora
la ropa en la lavadora debe ser liviana, no cargar la lavadora mucho, para que así las prendas introducidas tengan el suficiente espacio para agitarse de forma correcta. Es recomendable utilizar mucha agua. Hay que utilizar más detergente de lo habitual y mejor emplear detergente líquido de alta resistencia, ya que elimina mejor cualquier resto que haya podido quedar. Estas son recomendaciones generales para la población y por lo tanto para todos los tipos de pacientes. Pero esta conferencia lleva un mensaje central para aquellas personas hipertensas y con diabetes mellitus. ¿Por qué las personas con diabetes pueden tener una enfermedad por coronavirus más complicada? Una gran proporción tienen hipertensión o sobrepeso o son obesos, por lo cual tienen más activo un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina y manejan niveles más altos de angiotensina 2 y de ECA2. ECA2 es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que está involucrada en el mecanismo principal de la recepción del virus. En pocas palabras, para hacerme entender mejor, las personas con diabetes pueden tener más receptores para SARS-CoV-2, especialmente si son obesos, si son hipertensos o si tienen sobrepeso. Por otro lado, los diabéticos manejan más hiperglucemias y más fluctuaciones de glucosa, lo que puede favorecer la replicación viral. Y por otro lado, los diabéticos de tipo 2 y de tipo 1 tienen más comorbilidades y si tienen obesidad abdominal mantienen actividad inflamatoria crónica y mayor actividad oxidativa. En esta tabla ustedes pueden ver claramente aquí con las flechas azules en series de pacientes que han tenido la infección, la diabetes se presenta en un porcentaje importante, 13% en algunas series, lo cual está indicando o confirmando el hecho que los pacientes con diabetes se enferman más frecuentemente hasta llegar a hospitalización. Y si nosotros vemos aquí en esta otra gráfica, entre las comorbilidades frecuentes de los pacientes hospitalizados está la diabetes, inclusive por encima de la hipertensión arterial. Les voy a resumir algunas recomendaciones de la IDF, o sea, en la revista Diabetes Voice, nosotros encontramos estas recomendaciones en una publicación muy reciente a propósito de la pandemia. Se recomienda redoblar todas las medidas de protección. Se recomienda tener todos los datos de contacto relevantes a la mano en caso de que lo necesite, especialmente los de centros de asistencia y de respuesta inmediata. Hay que prestar atención especial al control de la glucosa, o sea, el automonitoreo es muy importante. Y usted debe conocer, porque seguramente en muchos talleres se lo han dicho y el médico le ha establecido cuáles son sus metas de control. Si usted no se encuentra dentro de los rangos de glucemia que se consideran de control, usted debe contactar a su médico. Ahora, si presenta síntomas similares a los de la gripa, como temperatura elevada, tos, dificultad para respirar, es importante consultar a un profesional de la salud. Si está tosiendo flema, esto puede indicar una infección, por lo que debe buscar asistencia médica y tratamiento de inmediato. Cualquier infección elevará sus niveles de glucosa y aumentará su necesidad de líquidos. Así que debe asegurarse de poder acceder a suministro
suficiente de agua. Las recomendaciones de la IDF siguen, pero me he permitido hacer algunas modificaciones. Debemos tener un buen suministro de los medicamentos y de insumos para la diabetes que se necesitan. Piense en lo que usted necesitaría si se extienden las cuarentenas durante algunas semanas. Asegúrese de tener acceso suficiente a una comida adecuada. Siga con cuidado su plan de alimentación, no lo descuide. Siga haciendo su programa de ejercicio, baile, bicicleta estática, caminadora, elíptica, todo esto se pueden hacer dentro de la casa. Mida su glucosa. Practique la semana una glucometría en ayuno y otras dos horas después de desayuno, almuerzo o cena. Si los valores en ayuno son mayores de 130 miligramos por decilitro y 2 horas después de las comidas mayores de 180 miligramos por decilitro, su control de glucosa no está en meta. Debe contactar a su médico por alguno de los canales establecidos o a su educadora en diabetes. Si tiene adiestramiento en autotitulación de insulinas y después de las correcciones no ha logrado control, también debe contactar a su médico. Seguimos con recomendaciones. Asegurarse de poder corregir la situación si su glucosa en la sangre cae repentinamente. Es decir, si hace una hipoglucemia, debe tener glucómetro a la mano, tirillas con vigencia, una gaseosa con azúcar a mano. Si vive solo, debe asegurarse de que alguien en quien pueda confiar sepa que usted tiene diabetes, ya que puede necesitar su asistencia si tiene una emergencia. Debe indicarle a esa persona previamente qué hacer en caso de necesitarse. No demore en corregir síntomas confirmados de hipoglucemia y de dar aviso a sus acompañantes o vecinos que puedan asistirlo. Haga una lista de todos los medicamentos que recibe y la dosis de cada uno. En lo posible, debe conocer cuál fue el valor más reciente de creatinina en sangre, en suero, para que si contacte a su médico le pueda dar esta información que generalmente es requerida. No fume ni permita que otros lo hagan en su casa. Los síntomas más frecuentes de hipoglucemia son sudoración, palidez, temblor, taquicardia. También puede sentir ansiedad, hambre, náusea, debilidad y hormigueo, y pueden haber síntomas mentales y síntomas neurológicos. Para evitar hipoglucemias, es importante conocer sobre la misma, saber qué hacer, estar bajo supervisión clínica, monitorizar la glucosa frecuentemente, como ya lo hemos dicho, saber conservar una dieta apropiada, pero saber también que no se debe saltar comidas, sobre todo recibiendo antidiabéticos, que hay que hacer un ajuste de los medicamentos oportuno cuando la tendencia de la glucemia es ir bajando para evitar llegar al evento como tal, y hay que manejar bien los requerimientos alimenticios si se está haciendo ejercicio. Es decir, si el ejercicio es vigoroso y se trata de salir del usual, hay que hacer la glucometría antes de hacer el ejercicio. Y si los niveles de glucosa tienden a lo bajo, no puede hacer el ejercicio hasta que los corrija. Diferentes son las causas que pueden ocasionar hipoglucemias. Puede ser por efecto de los mismos fármacos, por alteraciones del sistema nervioso autonómico que se va dañando en los pacientes con diabetes para producir alarmas cuando se está bajando la glucemia, porque haya un aumento de súbito en la captación periférica de glucosa, como puede ser un ejercicio sumamente vigoroso. Cuando se inhibe la producción hepática de glucosa, por ejemplo, en personas
que están recibiendo medicamentos como metformina o que consumen algo de alcohol. Por lo tanto, evite el alcohol, sobre todo en esta temporada. Puede haber alteraciones en la glucosa que también contribuye a la hipoglucemia, los medicamentos concurrentes, ya los habíamos mencionado, y la disminución de los requerimientos que puede ocurrir si la persona ha perdido peso o por algún otro tipo de tratamientos que puedan intervenir. Este cuadrito lo que quiere decir es que si usted tiene una glucemia antes de hacer ejercicio entre 100 y 180 no requiere comer, pero si tiene una glicemia que ya esté entre 180 o 250, debe reducir la dosis de insulina si se está aplicando insulina. Por lo general, con glucemias mayores de 300 miligramos, no haga el ejercicio. No haga el ejercicio y consulte a su médico para controlar los valores de glucemia y entonces hacer el ejercicio bajo medidas de mayor seguridad. En caso de hipoglucemia, lo ideal sería una gaseosa hecha con azúcar, que no a base de endulzantes naturales. El azúcar en terrones no es tan recomendable porque puede demorar más el efecto reductor, el efecto para subir la glucosa, y la miel también podría ser una posibilidad, pero lo más aconsejable es la bebida azucarada de tipo gaseosa. Ahora bien, una preocupación de los pacientes es ¿cómo me voy a alimentar si tengo ahora cuarentena? Es muy fácil, miren, en este dibujo está lo que ha sido el plato saludable tradicional propuesto por la Asociación Americana de Diabetes. Ustedes ven que el plato se divide en tres. En el lado derecho vamos a tener la ensalada, las verduras. Aquí en este cuadrante podemos tener arroz o podemos tener harinas o granos. Y aquí en esta parte vamos a tener la parte de proteínas a base de carne, de pescado o de aves, dándole preferencia desde luego a los peces y dándole preferencia a las aves y dejando las veces que se coma carne para las menos frecuentes. En caso de que le escasee la carne, llegue a escasear, recuerde que tiene los enlatados que le pueden durar mucho tiempo y en ellos puede conseguir sardinas, pescados, atún para esa parte del plato. Para los granos, hay cantidad de granos que puede conseguir inclusive enlatados y para las ensaladas también, pero es más difícil que haya carencia de vegetales, siempre va a haber muchos y entonces se puede utilizar. Entonces esto es básicamente lo de un plato para diabéticos. Ustedes observan que las cantidades no son exageradas, ni las cantidades de vegetales, ni las cantidades de pescado, no son una montaña, sino tratan de ubicarse en el plato de una forma esparcida regularmente sin que hagan montañitas. Esto es lo más sencillo entonces y no lo vaya a olvidar. Quiero decirles que a quienes no tienen glucómetro, que tienen que tener glucómetro, el Ministerio de Protección Social ya se ha pronunciado con esto. Aquí les muestro la circular informativa de marzo 26 del año pasado, donde precisamente a propósito de los dispositivos se habla de que se mantiene el concepto de integralidad establecido para que usted pueda tener su glucómetro. Esto es muy importante. Usted debe decirle al médico, así no esté recibiendo insulina, que requiere un glucómetro. Y el médico tiene mecanismos para poderle prescribir el glucómetro, aún en casos que antes estaban excepcionados. Si usted necesita más información sobre orientaciones de la diabetes y especialmente en este tópico de tener los dispositivos, usted puede consultar a
fundaciones que se dediquen a proteger a los pacientes con diabetes. Una de ellas puede ser Voces Diabetes Colombia. Ahora, si desafortunadamente me infecté con un COVID-19, ¿qué hago con mis medicamentos antidiabéticos mientras tengo atención médica especializada? Comencemos: insulina, no parar el tratamiento, hacer automonitoreo o monitoreo ambulatorio de la glucosa, ajustes cuidadosos. Ya cuando el médico comience a actuar y se asesore de un especialista que lo acompañe para el control de su diabetes, se seguirán haciendo los ajustes cuidadosamente en caso de que usted no haya podido lograrlo. La metformina debe pararla y solamente seguirla según estado de enfermedad y función renal. Los SGLT2, para que ustedes identifiquen algunos: la empagliflozina, la dapagliflozina, no debe iniciarlo en este momento de infección. Si los está recibiendo, párelos y luego los puede seguir con determinación de la función renal y de acuerdo a la evolución. Y los GLP-1, o sean aquellos medicamentos inyectables actualmente, como el liraglutide, como el semaglutide, como el lisexenatide. Esto puede seguirlo, pero recuerde que tiene que haber un aporte de líquido suficiente y una ingesta regular. Los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, como la sitagliptina, como la linagliptina, por ejemplo, pueden continuarse. Y vamos ya a la parte final de precauciones especiales para personas con hipertensión arterial. Siempre los pacientes nos están consultando con 3 preguntas habituales. Primera, ¿los pacientes con hipertensión arterial son más propensos a contraer SARS-CoV-2? Sí, es posible que los hipertensos tengan una mayor cantidad de ECA2, o sea, enzima convertidora de la angiotensina 2, y este es el principal mecanismo receptor por el cual ingresa el SARS-CoV-2 al humano. Esto representaría una entrada más fácil. Fíjense que aquí está en la gráfica lo que es la ECA2 o AC2, y fíjense cómo el virus se fija en algunos sitios, ocupando especialmente con la espiga, con las proteínas de la espiga, ocupando una parte de la ECA2. Naturalmente que hay otros mecanismos que favorecen la unión del virus a ciertos lugares del organismo a través de otros posibles receptores que también serían una parte importante. Los pacientes con hipertensión pueden desarrollar una enfermedad más grave. Esta es otra pregunta. Así lo demostraron y lo demuestran las estadísticas de series de casos que murieron. Observen, por ejemplo, aquí cómo la mortalidad general y por grupos es importante en los hipertensos en diferentes series, tanto de la Organización Mundial de la Salud como el CDC de China. Otra pregunta: ¿los pacientes con hipertensión arterial deben suspender medicamentos antihipertensivos del tipo sartanes o priles? Les digo así sartanes para que ustedes identifiquen: valsartán, olmesartán, irbesartán. Los sartán son los sartanes, y los priles: captopril, enalapril, lisinopril. Entonces, los pacientes que estén recibiendo estos medicamentos en Colombia, ya dentro del contexto de la pandemia en que vivimos, sería mejor no suspenderlo, porque no sabemos si ya podemos estar contaminados. En este momento ya del contagio comunitario no lo sabemos. Ahora, doctor, qué pena lo interrumpo. ¿Me confirman si las diapositivas allá le están transmitiendo bien?
hay comentarios que me dicen que se quedó en una sola diapositiva. ¿Le funciona bien las Estoy diapositivas? en la diapositiva que se titula "Los pacientes con hipertensión arterial deben suspender medicamentos antihipertensivos del tipo sartanes o priles". Listo, perfecto. Esa ya la estoy viendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, sigamos. Recomendaciones generales para pacientes con hipertensión arterial. Tenemos que redoblar todas las medidas de seguridad. Tenemos que tener los datos de contacto relevantes a mano, si los necesitamos, especialmente los de centros de asistencia y de respuesta inmediata. Si presenta síntomas similares a los de la gripa, fiebre, tos, dificultad para respirar, molestia en la garganta, consulte de inmediato a un profesional de la salud. Y si está tosiendo con flemas, esto puede indicar una infección, por lo que debe buscar asistencia médica y tratamiento de inmediato. Hay que tomar la presión arterial con frecuencia suficiente, por lo menos 2 o 3 veces por semana y a horas diferentes. Si sus valores de presión se encuentran elevados o muy bajos, contacte a su médico por los canales establecidos. No omita dosis de medicamentos y procure no automedicarse. Procure no variar horarios de administración. Asegúrese de tener medicamentos suficientes. Siga las recomendaciones de su dieta y programa de ejercicio, adaptando este último a la casa. No fume y aléjese de quienes lo hacen, y si está confinado, pida que no fumen dentro de la casa. Si demora acostado, levántese lentamente y espere estabilizarse antes de caminar. No se incline tanto que su cabeza quede por debajo de su cintura. Agáchese si necesita, tratando de sentarse en cuclillas, como aparece aquí en esta figura. Tome agua suficiente y siga la dieta que le han recomendado. Organice y tenga disponibles sus resultados de laboratorio recientes. No es diabética, pero es hipertensa. La dieta que puede seguir es una dieta baja de sodio. No debe tener más de 2.300 miligramos de sodio al día. Eso es una cantidad muy bajita de sodio, más o menos del tamaño de una tableta de medicamento de tamaño promedio. Debe comer bajo en grasas saturadas. Debe consumir frutas y minerales ricos en potasio, magnesio. Las verduras y las frutas en su mayor parte pueden tener estos elementos, y hay que fomentar el consumo de cereales con fibra. Lo mismo que debe incluir dentro de la alimentación los productos lácteos. Todo esto es si el paciente no tiene diabetes y solamente tiene hipertensión arterial. Y esto nos daría entonces porciones al día de cereales 7 a 8, de verduras 4 a 5, de frutas 4 a 5, de lácteos bajos en grasa de 2 a 3, de carne, pollo, pescado, 2 o menos porciones al día, y de azúcares solamente 5 postrecitos o 5 elementos con azúcar, preparados con azúcar por semana. Quiero recordarles los valores de presión arterial para que ustedes sepan también cuál es la meta de presión arterial. El último consenso entre todas estas asociaciones científicas que aparecen aquí para considerar los valores de presión arterial establecen que la presión normal empieza a ser elevada cuando ya está la presión sistólica mayor de 120 y mayor de 80. Ya el estado 1, por ejemplo, de hipertensión sería ya pisando el 130 y el 80. O sea que hay que tener menos de ese valor. Y para diabéticos también, menos de 130 por 80.
Si en algún momento usted llega a tener una presión arterial sistólica de 180 o mayor o diastólica de 110 o mayor, considérese que está en crisis hipertensiva y aquí la atención médica de urgencia es absolutamente imprescindible. Espero que todas estas recomendaciones sean útiles. Creo que tenemos casi 15 minutos para las preguntas. Por lo tanto, pues quedo en manos de sus inquietudes para tratar de aclararlas. Muchas gracias. Así es, doctor. Hay varias preguntas y vamos a empezar con la de Sonia Godoy, que dice, ¿qué tipo de alimentación es recomendada para diabéticos? Bueno, yo creo que ilustré el plato de la American Diabetes Association de una forma muy gráfica, porque resulta que para fines didácticos estos modelos los hemos utilizado. El diabético en términos generales puede comer una comida saludable. El diabético no tiene restricciones o sí tiene restricciones, pero no tiene prohibiciones, por ejemplo, de comer harinas o granos. Algunos diabéticos piensan que la yuca es mala, pero que el arroz también es malo, pero que probablemente el maíz es bueno. No, todas las harinas se pueden comer. Lo importante es el tamaño de la porción. Sonia vio en el plato que cuando la mitad del plato de la izquierda se divide en dos, en la parte superior, ahí están los granos, ahí está. Puede ser ñame, puede ser papa. Esa porción de carbohidratos o de harinas es la recomendada en términos generales y debajo de ese cuadrante estaba la porción de proteínas que yo la mostré ocupada por pescado. El pescado generalmente o la carne se puede consumir en una cantidad de 100 gramos, o sea, más o menos el tamaño de media mano de una persona adulta. La otra mitad del plato, las verduras, especialmente verduras verdes, deben cubrir toda el área del plato. Antiguamente se hablaba de proporciones fijas en los pacientes con diabetes. Entonces se decía, bueno, que aproximadamente el 55 o 60% sean de hidratos de carbono, que el 30 a 35% de grasas y el resto de proteínas. Esto se ha cambiado a un régimen más flexible, negociado con el paciente, convenido con el paciente, donde lo importante es una dieta variada que no exceda las cantidades que el paciente debe tener suficiente cantidad de ingesta de agua, no debe tomar jugos, los jugos están prohibidos, hechos de cualquier manera, combinados o no con leche, pero comer frutas entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena o antes de acostarse, constituye la mejor merienda siempre y cuando que sean porciones pequeñas. Por ejemplo, una mandarina en la media mañana, en la media tarde puede ser una manzana pequeña, en la noche puede ser un mango pequeño o mediano y no debemos consumir alcohol en ningún momento, es lo ideal. De tal manera que la dieta para diabéticos es una dieta fácil, es así de sencilla como la he explicado. Ya esas proporciones estrictas ya pasaron a la historia y ahorita mismo lo que se debe hacer es una dieta saludable y esa dieta debe hacerla toda persona que quiera mantener la salud, debe hacer ese tipo de dieta. Nosotros no necesitamos más calorías que las que están allí, a no ser que hagamos deporte
y tengamos una actividad deportiva, un ejercicio muy fuerte, o seamos deportistas de alto rendimiento, que ya necesitarían 4.500 calorías al día, pero solamente con que nosotros consumamos 2.000 calorías y tengamos una vida entre un poco sedentaria y algo de actividad física, de ejercicio, siquiera media hora diaria, con las 2.000 calorías estamos más que bien para sostenernos y no para almacenar grasa en el tanquecito de almacenamiento que es la barriga, que es el abdomen, de donde después va a surgir a largo plazo la aparición de diabetes de tipo 2. Claudia Rodríguez pregunta, ¿cuánto es el aporte de edulcorantes diarios en un paciente diabético? Yo creo que debería ser 0. ¿Por qué? Porque ya hoy se sabe que los endulzantes artificiales aumentan el apetito. Los pacientes que los consumen suelen aumentar más fácilmente de peso. Alteran la microbiota intestinal, produciendo disbiosis y alteraciones funcionales intestinales. Con esas 3 razones y otras que están por demostrarse que tienen que ver con diferenciación celular en los modelos animales ya comprobada, pues no sería aconsejable el uso de ningún endulzante artificial ni natural como la stevia tampoco. Lina Marcela pregunta, soy diabética y la ansiedad me aumentó en esta pandemia. ¿Qué se debe hacer para reducir los niveles de ansiedad? ¿Me puede decir, Lina Marcela, qué edad tiene? Bueno, mientras ella responde, No, ella dijo que era diabético de tipo 1, ¿no? Entonces, puedo suponer que es una persona joven. Pues la ansiedad requiere algunas técnicas psicoterapéuticas o actitudes psicológicas especiales, como por ejemplo rodearse de personas optimistas, estar cercano a mensajes de optimismo, en los cuales se vea el realismo, como ya lo dije al comienzo de la conferencia, de ver que la lucha que estamos sosteniendo en la pandemia está teniendo resultados aceptables en términos de favorabilidad, sobre todo en Colombia, entre comillas, nos está yendo bien. Sabemos que esto va a pasar, sabemos que estas pandemias han sido históricas en la humanidad y que el género humano ha podido sobrepasarlas. Entonces, la terapia ocupacional, recreativa, pero tratando de aislarse de todas las informaciones iterativas frecuentes sobre las estadísticas y la evolución, tanto financiera como biológica de la pandemia. Yo creo que son una estrategia, más bien buscar música, artes manuales, pintar, entretenimiento de otra índole. Y si todo esto no funciona, consultar a su médico. Como se trata de una conferencia para pacientes, yo no voy a hacer una prescripción desde acá, pero hay drogas ansiolíticas que producen poco acostumbramiento y que se pueden utilizar y son coadyuvantes para disminuir la ansiedad y restablecer el sueño. Clara
Jaimes dice, ¿el tratamiento con metformina es recomendable? Para pacientes que no tienen COVID-2 y que están recibiendo metformina, la metformina tiene un lugar muy importante dentro del tratamiento de la diabetes, especialmente para los diabéticos de tipo 2. Mientras no se piense que la persona está infectada, la metformina debe continuar dentro del esquema de tratamiento. Si la persona se llega a infectar, inmediatamente la metformina debe ser suspendida y ya el control de la glucemia debe ser asistido por los médicos y especialmente por el especialista en el ramo. La metformina, si la persona sufre de deshidratación, si no tiene una ingesta alimenticia adecuada, si hay falla renal, puede empezar a ser desfavorable y por lo tanto la recomendación es, si aparece infección, quitar la metformina, mientras no. Luisa Jaramillo dice, en pacientes diabéticos, hipertenso, hipotiroidea con antecedentes de ACV por crisis hipertensiva, maneja cifras tensiones de tendencia a la hipotensión, pero sufre alzas súbitas de presión, ¿cómo usar los antihipertensivos? Bueno, esta persona que tiene varias comorbilidades, que tiene enfermedad cerebrovascular, que tiene además un hipotiroidismo, lo primero que tenemos es que asegurarnos que esas comorbilidades estén controladas. Pero muchos pacientes pueden presentar fluctuaciones en la presión arterial porque los cambios de la presión arterial a lo largo de las 24 horas son variables y algunas veces lo que hay es que arreglar el horario y las dosis de los medicamentos para cubrir todas estas variaciones que se pueden identificar en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, lo que llamamos holter de presión arterial. O sea que si esta paciente está haciendo estos episodios, tiene indicación de un holter de presión y luego la interpretación del holter para mirar en qué momento hay las caídas o las subidas, nos puede dar una orientación de cómo tenemos que ajustar o modificar los medicamentos para lograr un control más estable. Javier Marriaga pregunta, ¿qué tan efectivos o eficientes son todos los productos para diabéticos que venden en los supermercados? Esos productos pueden ser utilizados, pero ojalá con asesoría nutricional. Cada producto debe tener un mensaje o un informativo que generalmente en los productos que son importados dicen nutrition facts, pero son, digamos, la cantidad de calorías que hay por porción, la cantidad de grasas, de hidratos de carbono, de proteínas que tiene por porción. Entonces, ¿qué resulta? En primer lugar, que uno tiene que ver si estos pacientes tienen, si estos productos tienen una cantidad importante de azúcares artificiales. Si tienen azúcares artificiales, por lo que ya yo mencioné, no son recomendables. Si no tienen azúcares artificiales, entonces habría que mirar cuántas calorías están aportando para sumarlas a las calorías de la alimentación básica y en esa forma no excedernos. Generalmente, cuando se hace una ingesta nutricional balanceada, adecuada en cantidad, en variedad y en tamaño de porciones, estos productos no son necesarios. Son una alternativa para variar algunas veces las inquietudes aperitivas de las excluidos, porque de pronto hay un pancake que puede ser dietético, pero entonces hay que mirar muy bien cuántas calorías nos está aportando,
si está endulzado o no, con endulzantes artificiales, y sobre todo hay que dosificar muy bien las porciones. Algunas personas creen que porque sea light o dietético, entonces se van a comer todo el producto de una. Y esto jamás es así, jamás debe ser así. Vamos a responder la última pregunta que la hace Emperatriz Rueda. Ella dice, ¿cuáles medicamentos son los que el diabético debe suspender si tiene COVID-19? Debe suspender la metformina, los que se llaman inhibidores del cotransportador son glucosa, que se llaman SGLT2, como por ejemplo la dapagliflozina, la empagliflozina, y debe diferir la reanudación de los mismos hasta que más o menos la evolución de la enfermedad esté permitiendo pensar que no va a haber deshidratación ni acidosis metabólica. También productos como los que se llaman GLP-1, que son inyectables. Si la persona no tiene una ingesta apropiada y una hidratación apropiada, deben ser suspendidos. Las sulfonilureas no están consideradas como una droga que deban tomar los pacientes. Yo no las mencioné, pero las que se llaman glibenclamida, las que se llaman glimepirida o gliclazida, este tipo de drogas también deben ser suspendidas y hay que reevaluar la continuidad de ellas sobre la marcha de la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron a nuestra conferencia y queremos agradecer de forma muy especial al doctor que estuvo acompañándonos durante estos 60 minutos. Pedimos disculpas a las personas que se conectaron y de alguna u otra forma la conexión no fue la mejor. Vamos a hacer todo lo posible para hacerles llegar las diapositivas que el doctor hoy presentó a través de sus correos. Por favor, pueden dejar sus correos en los comentarios para poder enviarles la presentación del doctor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Gustavo. Gracias, Johanna. Fuiste una asesora insuperable, con mucha paciencia, a pesar de que la conectividad está muy complicada por el uso amplio de Internet en esta pandemia, pero de verdad, gracias y gracias a ADMI y desde luego a nuestro gran patrocinador, a Diabetrex Healthcare SAS, con un saludo muy especial para María Alejandra Villarreal. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.